Hola, ¿qué tal? Yo soy Obdulia. Bienvenidos a mi canal. Hoy quería compartir con vosotros los 5 últimos libros que me acabo de leer y que corresponderían a los libros que leí en el mes de febrero. Qué suerte tengo porque de estos 5 libros todos os los voy a recomendar y además muchísimo porque me han encantado y los voy a pasar a considerar como 5 de los librazos más impactantes para mí y de los más importantes. El primero de ellos es Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Os tengo que decir una cosa, que este libro me lo he leído gracias a uno de vosotros, a un suscriptor que me recomendó como literatura importante mexicana Los recuerdos del porvenir. Muchísimas gracias porque además has acertado al 100%. Me dijiste que por la literatura que veías que a mí me gustaba, que me iba a gustar y efectivamente me ha encantado. Elena Garro, no sé si la conoceréis muchos de vosotros, fue una escritora mexicana que se casó siendo muy joven con Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, poeta y escritor también mexicano, muy conocido a nivel mundial y por supuesto muy importante en México. Pero esto para ella fue una gran desgracia. Ella se llevaba muy mal con Octavio Paz, estuvo viviendo con él cerca de 22 años, pero terminó divorciándose de él y acabaron como el Rosario de la Aurora. Por lo visto, incluso ella en muchas de las declaraciones que hacía decía que había estudiado contra Octavio Paz, que había escrito, que sus novelas las había hecho contra él y que además incluso se había metido en política contra él. Tanto fue, por temas políticos, tuvo que salir huyendo de México, se exilió en España y estuvo viviendo muchísimos años fuera de México. Estuvo viviendo también en los Estados Unidos y al final volvió a México. Al final parece ser que México se reconcilió con ella, pero por todo esto no ha tenido el reconocimiento que Elena Garro de verdad se merece. Además fue la precursora del realismo mágico, junto con Juan Rulfo. Los recuerdos del porvenir se escribió y se publicó antes que 100 años de soledad, así como 4 o 5 años antes. Pero ella, sin embargo, odiaba la relacionaban con el realismo mágico, porque decía que esa corriente para ella era algo con connotaciones mercantilistas. Yo creo que realmente lo que le pasaba a Elena Garro es que odiaba un poco todo. Pero bueno, era una gran artista, era una gran escritora y así lo demuestra en Los recuerdos del porvenir. Es de estos libros que me ha enganchado desde el primer momento, que he estado sufriendo con este pueblo, con estas historias y estaba deseando terminarlo para saber qué pasaba al final y qué suerte corrían los integrantes del pueblo de Ixtepec. Este pueblo es un pueblo inventado para ella, un pueblo mexicano que podía haber sido cualquier otro pueblo, pero que cobra vida en las manos de Elena Garro, ya que es el pueblo el que nos va a contar su propia historia. También introduce una cosa muy chula, por lo menos a mí me ha llamado muchísimo la atención, y es el concepto del tiempo, que a mí también me ha recordado el eterno retorno de Nietzsche, donde no hay pasado, ni presente, ni futuro, sino que el tiempo realmente no tiene una realidad. Por eso ellos, aunque viven en ese momento, están mezclando ideas del pasado con el futuro que parece como si ellos ya lo conocieran. Tiene unas connotaciones muy mágicas, pero no nos perdamos, es realmente una historia muy realista, una crítica al machismo, una crítica al uso de la fuerza, una crítica a que unos militares se adueñan de este pueblo y se creen los dueños y señores de las vidas de cada una de las personas de este pueblo, hasta que el pueblo les planta cara y deciden que ya no pasan una más, y entonces intentan urdir una verdadera rebelión contra estos militares. Este pueblo a mí de verdad me ha conquistado el corazón porque la familia Moncada, la historia de cada uno de sus miembros, estos chicos, Nicolás y Juan, que son unos auténticos valientes, Isabel, que también es una mujer valiente y decidida, pero que comete un gran error en su vida y es el amor a quien no debía.
Me ha conquistado incluso el propio coronel, el propio Fernando Rosas. Julia, que es la amante de Fernando, a la que todos admiraban, a la que todas temían y todas en cierta medida querían ser como ella. Este pueblo tan entrañable, tan adorable, con sus más y con sus menos, como todos los pueblos. Cuando acabé la novela, pues me quedé así como un poco enganchada y todavía me despertaba por las mañanas pensando en sus personajes. Tienen hasta un loco que es también el hombre más sabio que hay en todo el pueblo y el que de verdad les planta cara desde el principio y les dicen lo que piensa a estos militares, corriendo incluso el peligro de que los militares lo asesinen como iban asesinando a todo el que se les cruzaba en el camino. Juan Cariño. Os lo recomiendo muchísimo, de verdad que es un gran librazo. Y el segundo de los librazos que os quiero recomendar hoy es Viaje al fin de la noche de Luis Ferdinand Céline. Este libro es totalmente autobiográfico. El que nos habla, el protagonista, es el propio Ferdinand y además es que Céline le da su propio nombre y todo lo que nos cuenta son las aventuras y las vivencias que tuvo Céline. Incluso, por ejemplo, el protagonista se hace médico igual que fue Céline. Es muy impactante la forma con la que empieza. Empieza él narrándolo en primera persona y dice: la cosa empezó así. Y entonces empieza a contarte cómo Céline tuvo que ir a la guerra obligado y que una vez que llega a la guerra, un chico tan joven como era Ferdinand, que era prácticamente un adolescente, se queda espantado del horror que vive allí. Siente tantísimo miedo que se da cuenta que solamente tiene dos posibilidades de salir de allí. Una, muriendo, y la otra es siendo herido. Se da cuenta que si no muere por el enemigo, va a morir por los propios mandos, porque es una crítica al sinsentido de la guerra. Él, cuando está allí en la guerra, se lo plantea: ¿pero qué me ha hecho ese alemán a mí para que yo tenga que matarlo? ¿Y por qué voy a morir a manos de alguien que ni me conoce y que yo no le he hecho nada? Por eso, cuando es herido y vuelve de nuevo a París, es tachado de cobarde. Allí conoce a su primer amor, que es una bailarina. Esto también está basado en la propia historia de Céline, porque incluso Viaje al fin de la noche, esta novela se la dedica a esa bailarina con la que tuvo un amor tortuoso y que ella al final acaba dejándolo porque lo considera un cobarde, porque él no quiere volver a la guerra. Tiene que volver a la guerra y al final lo hiere y la única forma que puede escapar es yéndose de París y yéndose a África. Ahí también nos cuenta las vivencias que tiene en África y también es una dura crítica al colonialismo, a lo que supone que todo está muy bonito, todo se idealiza, pero una vez que están allí, ¿qué es lo que hay en África? Insectos, la posibilidad de morirte de cólera, suciedad, hambre, podredumbre. O sea, todo lo negativo que nos podamos imaginar. Huye de África como puede y se va a América. América es el paraíso soñado para todo el mundo, pero una vez que está allí, ¿cuál es la realidad? La realidad es que América, tal y como él dice, es para los ricos. Los americanos malviven. Para poder sobrevivir tiene que entrar a trabajar en una cadena de montaje de la Ford y también hace una dura crítica a cómo vivían los trabajadores en aquella época, a cómo son explotados. O sea, que va de crítica en crítica. Por último, vuelve a París y allí en París termina la carrera de medicina, que se la tuvo que dejar aparcada cuando empezó la Primera Guerra Mundial, y se va como médico al París de los suburbios, de los arrabales. Describe la dura vida que se vivía, cómo las mujeres tenían que abortar para no tener hijos tras hijos, cómo el médico en la mayoría de las ocasiones ni le pagaban y la vida tan triste y tan dura que lleva. Este realismo sucio de Céline en esta novela del Viaje al fin de la noche impactó mucho y tuvo muchísimos seguidores, como por ejemplo Onetti, también influye en Bukowski e influye en otras obras como La conjura de los necios. Céline es uno de los escritores más importantes franceses del siglo XX y uno de los más traducidos, pero es un proscrito,
porque tuvo un comportamiento abominable y escribió unos panfletos antisemitas por los que tuvo que huir de Francia, fue juzgado y además fue encarcelado, tuvo que cumplir condena e incluso fue condenado a muerte, aunque al final se salvó. Ha sido un escritor proscrito y condenado al olvido. De hecho, incluso en la tumba en donde está enterrado en Francia no pone en ningún momento que sea escritor, sino pone que fue médico. Hace pocos años se quiso hacer un reconocimiento a su obra, pero hubo una gran revuelta para que no se hiciera y por temas políticos, pues al final no se le hizo este reconocimiento. Te lo tienes bien merecido, Céline, por cierto. Pero a mí me ha hecho recordar que hay muchos autores, muchos artistas que tuvieron un comportamiento abominable y que, sin embargo, han sido reconocidos. También me ha hecho ver lo que él mismo dice en esta obra, que por qué no puede haber belleza artística en la fealdad. Realmente esta obra es fea, pero es muy bella por lo bien escrita que está. Yo tengo todo el libro subrayado, tiene frases lapidarias que no os podéis perder y por eso os recomiendo que dejéis a un lado todo lo que representó Céline como persona y que os centréis únicamente en lo que puede representar esta obra, El viaje al fin de la noche. Es una novela muy oscura, retrata lo peor del ser humano, pero sin embargo entraña una gran belleza. Tan bella como pueden ser otras obras artísticas, como por ejemplo el Guernica de Picasso. Picasso también como persona se le puede poner muchos reparos por la misoginia tan conocida y el maltrato. Hay otras obras que son feas, como por ejemplo los fusilamientos del 2 de mayo de Goya, pero sin embargo hay belleza en la fealdad. Os recomiendo muchísimo Viaje al fin de la noche. Yo voy a volver a repetir con Céline y tengo pendiente la otra novela que hizo, Muerte a crédito, que es como la precuela de Viaje al fin de la noche. Es la historia de Ferdinand antes de que se fuese a esta guerra, a la Primera Guerra Mundial. Y el tercero de los librazos que os quiero recomendar es El amante de Marguerite Duras. Esta os tengo que confesar que lo había seleccionado para leérmelo en mi marzo asiático, pero cuando me lo trajo el librero y lo tuve en las manos, como era tan pequeñito, pues no me pude resistir y me lo leí, de manera que fue mi adelanto. La historia es muy impactante, es una novela autobiográfica, de hecho la imagen que aparece en la portada y en la contraportada del libro es la propia Marguerite Duras. Está narrada en primera persona y la historia que te va a contar es la historia de su familia, la relación que tenía con su madre y con sus hermanos y también cómo conoce a un hombre mucho mayor que ella que se enamora perdidamente de ella. Este hombre además es millonario y es de origen chino. La historia, como digo, es muy impactante y os la recomiendo que la leáis. No os quiero contar muchas cosas de esta novela, pues para no desvelaros más. Solo os digo que a mí de verdad me gustó muchísimo y que merece la pena. El cuarto de los librazos que tengo aquí y que leí en el mes de febrero es El Palacio de Hielo de Tarjei Vesaas. La verdad es que esta novela me impactó muchísimo. Como sabéis, es de la nueva editorial de Jan, del canal de Trota Libros, que ha llamado a esta editorial de la misma manera, la editorial Trota Libros. Yo ya hice una reseña en el canal, que os la dejo por aquí, y entonces no me voy a enrollar a contároslo más porque ahí dedico todo un vídeo a contárosla y hablo mucho más en profundidad. Os la recomiendo, es una historia sobre la niñez, sobre una niña que se llama Sis, que es de un pueblecito noruego, que conoce a otra niña que se llama Aung cuando esta, que viene de fuera, viene a vivir al pueblo. Se reconocen como dos almas gemelas, establecen una relación muy intensa y luego pues suceden una serie de cosas que no os quiero contar más, que os paséis y veáis la reseña que hice y que hablé más en profundidad. Y el quinto de los librazos no es una novela, es un ensayo feminista. Está escrito por Chimamanda. Chimamanda es una escritora nigeriana
que está muy preocupada por el tema de la igualdad. Tiene dos partes. Por un lado, una carta que Chimamanda escribe a una amiga suya cuando la amiga le dice que por favor le haga una serie de recomendaciones de cómo criar a su hija en el feminismo. Estas recomendaciones son muy bonitas, les recomienda cosas como por ejemplo que deje que el padre ayude en la educación y en el cuidado de la niña. Además le recomienda pues que nunca le diga a la niña que esto que llevas puesto no debes de llevarlo, que no le haga juicios de tipo moral por su vestimenta, así como que tampoco deje ella de ser una persona aparte de ser madre. Que si quiere su amiga seguir trabajando, que lo compagine con la maternidad y que nunca tiene por qué sentirse mal y tener remordimientos porque deja a su hija en buenas manos y ella se vaya a trabajar y a seguir viviendo como persona. Le hace un montón de recomendaciones muy interesantes, por eso os recomiendo que lo leáis. Y en la primera parte del libro es una recopilación que ella hace de una conferencia que hizo para TED. Y en esta conferencia pues cuenta muchísimas cosas de cómo se ha sentido discriminada muchas veces por el hecho de ser mujer. También cuando era pequeña que quiso ser delegada de curso y la profesora le dijo que no, que este puesto estaba solamente reservado para los niños. Que os lo recomiendo, es muy finito y os va a encantar. Muchísimas gracias por estar ahí. Quería por favor pediros que si tenéis alguna recomendación que hacerme de los últimos libros que os hayáis leído y que se hayan convertido en vuestros libros favoritos, pues que me los recomendéis. Si habéis leído algo más de Elena Garro, sí que tengo muchísimo interés también en que me recomendéis para saber con cuál seguir, ya que es una autora que me ha encantado y me ha impactado muchísimo y voy a leerla más. Como siempre, os doy las gracias por estar ahí, bueno, y nos vemos en el próximo vídeo. Y si queréis, suscribíos y así vais a tener un aviso cuando cuelgue un nuevo vídeo. Un abrazo y que paséis buen día. Hasta luego. Quisiera no tener memoria o convertirme en el piadoso polvo para escapar a la condena de mirarme.